Imagina que mañana te despiertas y tu trabajo consiste en arrastrarte por una chimenea en llamas, probar comida sabiendo que puede matarte o recoger cadáveres en una ciudad plagada de muerte. Ahora imagina algo peor, que no tienes elección. A lo largo de la historia han existido trabajos tan brutales, tan inhumanos, que hoy nos parecerían directamente ilegales. No porque fueran mal pagados, sino porque estaban diseñados para destruir cuerpos, mentes, y a veces a quienes los realizaban. Estos no son mitos, no son exageraciones. Son trabajos reales que alguien tuvo que hacer para que el mundo siguiera funcionando. Hoy vamos a desenterrar profesiones que la historia prefirió borrar. Hay trabajos duros, claro, y otros que están fatal pagados. Pero en los rincones más olvidados de la historia, existen profesiones que de verdad hoy nos parecerían una auténtica pesadilla. Puestos tan brutales, tan peligrosos o tan inhumanos que por suerte, el tiempo se ha encargado de borrar. Hoy vamos a desenterrar algunos de los peores. Es una sensación que casi todo el mundo ha tenido alguna vez. Un mal día en la oficina, un jefe insoportable, pero a ver, ¿qué pasaría si un mal día significara jugarse la vida cada minuto, un aislamiento social total o que tu tarea diaria fuera infligir un dolor inimaginable? Vamos a meternos de lleno en esas realidades. Bueno, pues nuestra primera parada nos lleva directos a la Revolución Industrial. Una época donde la puntualidad se convirtió en una obsesión. Las fábricas no esperaban a nadie, pero claro, los relojes eran un lujo al alcance de muy pocos. Entonces, ¿cómo narices se aseguraba la gente de llegar a tiempo? Pues aquí es donde entra en la escena del knocker up, que vendría a ser, literalmente, un despertador humano. Su única función era asegurarse de que toda la maquinaria social de la ciudad se pusiera en marcha al amanecer. Era, vamos, una pieza clave en el engranaje de la nueva era industrial, pero fijaos en la tremenda ironía de su existencia. La persona encargada de que toda una ciudad descansara y se levantara a su hora, era la única que jamás dormía en condiciones. Su vida era un desfile nocturno por calles solitarias, golpeando ventanas mientras el mundo que ayudaba a construir dormía a pierna suelta. Pero el frío y la falta de sueño no eran lo peor, ni de lejos. Lo que de verdad era aplastante era la presión. Un solo error, quedarse dormido una sola vez, no significaba solo fallar en el trabajo, significaba que cientos de personas podían perder su empleo por tu descuido. Imaginaos esa carga. Pero el agotamiento y la presión psicológica eran solo el principio. Existían trabajos que no solo te destrozaban el cuerpo, sino que te convertían en un completo paria, en un marginado social. Imaginemos un trabajo que, por ley, solo se podía realizar de noche. Y no por una cuestión de conveniencia, no, sino porque la sola presencia de quien lo ejercía se consideraba intolerable durante el día. Antes de que existiera el alcantarillado, en las ciudades acumulaban sus desechos en pozos negros, y cuando se llenaban, alguien tenía que vaciarlos. Ese era el gong farmer, un trabajo vital para evitar enfermedades, pero considerado lo más bajo de la sociedad. El olor era solo la superficie. El verdadero peligro eran los gases tóxicos, invisibles, que se acumulaban en esos pozos. Un paso en falso podía significar la muerte por asfixia en minutos. Y para los que sobrevivían a la experiencia, les esperaba el rechazo absoluto de la sociedad. Eran los salvadores anónimos a los que nadie quería ni mirar. Subamos un nivel más en esta escala del horror. Hay trabajos que dañan a quien los realiza, y luego están aquellos que te obligan a dañar a otros, diariamente, como parte de la rutina. En una época sin anestesia y sin la más mínima noción sobre gérmenes, los barberos eran también los cirujanos. Lo que estamos viendo no es solo un procedimiento, es un retrato brutal de la medicina premoderna. El objetivo no era curar sin dolor, era, con muchísima suerte, que el paciente sobreviviera el propio tratamiento. Pero el trauma no era exclusivo del paciente.
Pensemos en lo que significaba pasar los días escuchando gritos, infligiendo un dolor atroz, con la casi certeza de que la persona moriría días después por una infección. La carga psicológica para el que lo hacía era inmensa. Y en el extremo de este espectro estaba el verdugo, un funcionario público, necesario para el sistema de justicia de la época, pero completamente marginado. Él y toda su familia vivían con un estigma que el dinero no podía borrar. Eran la mano ejecutora que la sociedad necesitaba, pero que despreciaba en secreto. Y así llegamos a la categoría final, a trabajos donde el riesgo no era una posibilidad, sino una certeza, puestos que eran, en esencia, una sentencia de muerte a corto plazo. Durante las grandes plagas, como la peste negra, las ciudades colapsaban. Y alguien tenía que hacer el trabajo más terrible, recoger los cuerpos, sin protección, sin apoyo, sabiendo que cada puerta que abrían podía ser la última. Era un trabajo que deshumanizaba a la persona mucho antes de matarla. Y justo cuando parece que no puede haber nada peor, llegamos a esto. Un número. 4. La edad de un niño pequeño. La edad a la que algunos eran esencialmente vendidos para convertirse en herramientas humanas. Esto no era un trabajo, era una forma de abuso sistemático aceptada por la sociedad. Las chimeneas eran demasiado estrechas para un adulto, así que usaban niños. Se documentó incluso un tipo de cáncer específico, el cáncer del desollinador. De hecho, fue uno de los primeros cánceres laborales reconocidos. Una atrocidad. Aquí tenemos dos caras del mismo horror. Por un lado, una muerte rápida y biológica a manos de una plaga. Por otro, una muerte lenta, silenciosa y normalizada a manos de la propia sociedad. Dos formas de morir que hoy nos parecen absolutamente inconcebibles. Después de este recorrido por el lado más oscuro de la historia laboral, es fácil sentirse abrumado. Pero hay una conclusión muy importante que podemos sacar de todo esto. Lo más importante de todas estas historias no es el horror que describen, sino un hecho simple y poderoso. Desaparecieron. Y no fue por casualidad. Su extinción marca un cambio fundamental en nuestra forma de pensar como sociedad. A menudo medimos el progreso en avances tecnológicos o económicos. Pero quizás la verdadera medida del progreso es esta: el sufrimiento que, como sociedad, hemos decidido que ya no es aceptable. La empatía convertida en ley, en seguridad, en derechos. Y esto nos deja con una pregunta final en el aire. Mirando al mundo actual, ¿qué prácticas laborales, qué condiciones o sacrificios que hoy consideramos normales o necesarios serán vistos por las generaciones futuras con el mismo horror con el que nosotros vemos hoy a un niño desollinador? Después de ver todo esto, es fácil pensar que vivimos en una época mejor, y en muchos sentidos, es cierto. Pero la verdadera pregunta no es qué trabajos desaparecieron. La pregunta incómoda es esta: ¿qué condiciones laborales aceptamos hoy que dentro de 100 años serán vistas con el mismo horror? ¿Qué sacrificios humanos normalizamos solo porque ocurren lejos, en silencio, o porque siempre ha sido así? El progreso no se mide solo en tecnología. Se mide en el sufrimiento que decidimos dejar atrás. Y quizá, dentro de unas décadas, alguien haga un video como este, hablando de nosotros.